Hola a todos, mi nombre es Nino Martínez Sosa, soy el director y guionista de la película Liborio. Oye, es tiempo de suscribirte. Dale ahora. Liborio es una película que gira en torno a la comunidad que se generó alrededor de un personaje distinto, un generador de cambio, un portador de esperanza, una figura muy particular de nuestra historia dominicana. Lo que más me llamó la atención de Liborio, del Liborio histórico, fue su capacidad para contener el mito del triunfo del desvalido, ese convertirse en la esperanza del pobre, y también el haber sido pues un elemento muy importante en un momento también muy importante de nuestra historia, esos inicios del siglo XX, cuando el campesino comenzaba a viajar hacia la ciudad, cuando la tierra comenzaba a concentrarse en pocas manos y este hombre creó una comunidad autosuficiente y autogestionada, cosa que ahora mismo está muy en boga, ¿no? Y aquello terminó por medio de la violencia, ¿no? Desgraciadamente los marines invaden nuestro país y asesinan a Liborio, acabando con el sueño. Pero bueno, como bien dice el mito, Liborio no muere nunca, Liborio no ha muerto nada. Yo cumplí varias funciones en la película, pero lo que más me costó realmente fue el abordar la película de una forma novedosa, ¿no? Intenté darle una forma nueva, intenté hacer algo distinto, no quería hacer un biopic, quería alejarme un poco de esa típica biografía que hemos visto ya demasiadas veces. Sabía que tenía que ser un drama, pero quería que el protagonista no fuera Liborio, sino la comunidad. Por eso lo que hice fue, primero en el guión y luego en la puesta en escena, fue desarrollar una especie de sistema solar donde Liborio era el centro y alrededor de él giraban varios personajes, ¿no? En este caso 7, cada uno representando un arquetipo, algo parecido a lo que tenemos nosotros con las 7 potencias, ¿no? Estas velas de colores que venden en muchos lugares y que son pues los 7 días de la semana, que son las fuerzas arquetípicas con las que llevamos trabajando desde hace milenios, ¿no? Ese acercamiento hace que esta película sea una película diferente, que sea un retrato cubista, que sea un retrato, digamos, poliédrico, por decirlo de alguna forma, del mito, de este mito que es muy nuestro, que es un mito que yo creo que simboliza muy bien nuestra identidad dominicana, el sincretismo y la mezcla que somos nosotros, ¿no? A mí me interesa mucho la religiosidad popular, por eso me acerqué a este tema. También me interesa mucho pues, todo lo que muestre nuestra identidad como dominicanos, qué significa haber nacido aquí, y creo que Liborio lo ejemplifica muy bien, ¿no? Entonces por eso pues, me encantaría que pudieran ir a verla, ahora se estrena en cines. Hemos tenido un recorrido por festivales, tuvimos la gran suerte de comenzar en Rotterdam, que es un festival muy importante, en la Tiger Competition. De ahí fuimos al Vaticano, a un festival de diálogo religioso que creó el Papa Juan Pablo II. Estuvimos en Suecia, en Gotemburgo, estuvimos en México, estuvimos en Nueva York, en el Lincoln Center y en el MoMA, en el Museum of Modern Arts. Estuvimos en Filadelfia, en Miami. Hemos estado en muchos lugares, la verdad que es muy difícil enumerarlos a todos, pero por suerte la película, dentro de este contexto de pandemia, ha tenido un recorrido importante en lo que va de año, todavía nos queda recorrido, o sea que tendremos la suerte de seguir representando a la República Dominicana con la cabeza muy en alta y con un tema que es muy nuestro, ¿no? Entonces eso, yo los empujo a que vayan a verla. Creo que en este momento que vivimos con la pandemia, el sentimiento comunitario de la que habla la película es más importante que nunca. Por eso creo que la película es sumamente actual y muy necesaria. Así que vayan a ver Liborio, que creo que les va a gustar. Hola, yo soy Karina Valdés, interpreto a Matilde en la película de Liborio. Yo soy Vicente Santos, interpreto a Liborio y nada, aquí estamos. Bueno, en la película de Liborio nosotros pasamos muchísimas cosas, situaciones increíbles.
donde de verdad se desarrolló una energía tan interesante durante el proceso de rodaje, que todos nos sentíamos que habíamos retrocedido en el tiempo y que estábamos viviendo de verdad como la comuna de Livorio. Sí, desde el elenco, también con todo el equipo técnico, comenzando con el director y el productor, que fue nuestro primer acercamiento, se formó como la comunidad, que era lo que proponía precisamente Livorio, y se fue dando sin un propósito fijo, ¿no? o el fin último de conseguir eso. Se fue dando, que pocas veces pasa, porque cada quien está como en su área, cada quien está interpretando su rol, y aquí se dio y excedió los límites de la ficción o de la pantalla, y se quedó, a pesar de que somos grandes amigos antes de comenzar algunos, y se sumaron otros que son también parte de esa familia, y es lo rico de estas experiencias que uno va ganando, gente, amor, historia, experiencia, y sobre todo, que más dar a conocer un personaje como Livorio, que tuvo una incidencia en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. En la religiosidad popular del pueblo dominicano, del pueblo de San Juan de la Maguana, que incluso al día de hoy todavía están los liboristas, estamos los liboristas, que seguimos el legado de Livorio y todo lo que él representa y representó en su momento para la historia, claro, y para los que todavía le seguimos al día de hoy. Que fue un contexto de determinación en nuestra ciudad. Estábamos ocupados por los norteamericanos en el principio del siglo pasado. Por eso el año que viene se cumplen los 100 años, bueno, de la muerte de Livorio, y con la película esperamos hacer un homenaje, o no esperamos, porque yo no creo tanto en el resultado, sino más bien con el amor y el respeto que trabajamos la historia de Livorio, que, como dice el director, no es una biografía, no vamos a encontrar el cuentito o el argumento de que Livorio hizo esto, Livorio hizo aquello, sino que partiendo de que hay una historia, hay antropólogos, hay historiadores que han estudiado sobre Livorio. Él se dio la libertad de crear su historia. Entonces es esta comunidad, que es una película coral, está Livorio, que, como él dice, y me encanta esa imagen, de que es como el sol y alrededor de los planetas, que está Matilde, que es la número uno, mi número uno de Livorio, de Livorio, ¿no? Y cada uno va contando a Livorio, pero desde su punto de vista, y por ende el público lo va a ir viendo así. Entonces está bueno, porque no solamente vamos a ver de nuevo lo que ya leímos en los libros, sino tal vez otros datos, otros puntos de vista, otro ángulo. El lado humano también de la leyenda, ¿no? Sí, del mito. Bueno, decirles también como anécdota que cada día de ficción de la película traía consigo una experiencia única. Cada vez que nos levantábamos, que usualmente era muy temprano, teníamos siempre esa experiencia única. De hecho, en el set había un perro, o una perra, recuerdo, una perra negra que nos siguió durante todo el rodaje. Y al final dijimos, ese es Livorio que anda ahí. Sí, le decíamos, Livorio, muévete. Porque él estaba, o sea, el perro. ¿Por qué decíamos esto? Porque las locaciones eran lugares recónditos a veces de hermosísimos también. Hermosísimos. Bueno, lo fuimos descubriendo. Al principio era para San Juan, un mes, ay Dios mío, que eso pasa, pero después no queríamos venir ninguno de allá. O sea, nos encantó el sur. O sea, yo tengo familia en el sur, en las matas de Farfán, pero no conocía tanto hacia profundidad, y nos encantó. Entonces íbamos a lugares que no se podía ir en carro ni nada, era caminando con los equipos y los actores, con nuestro vestuario, con nuestra utilería, las chancletas del siglo pasado, que eran bastante incómodas para caminar, pero igual lo hacíamos con muchísimo gusto. Y en ese lugar aparecía este perro. Nosotros decíamos, no, por eso tiene que ser Livorio. Y es el mismo perro, y era el mismo perro que volvía y volvía y volvía, además de otras energías que circunscribieron durante el rodaje, que de verdad se sintieron, no solamente para los talentos, sino en todo el crew lo sintió en algún momento, de que había una presencia
que estaba con nosotros ahí todo el tiempo, y de verdad para mí el proceso de rodar esta película será inolvidable totalmente para toda mi carrera. Y yo creo que todo eso que tú mencionas, Cari, también por toda esa vibración, o sea, ahí se invoca a Liborio, ahí va la gente, los creyentes, ahí pasó la historia de Liborio. La música, la comarca, los tambores, o sea, todo esto está de palo. La música, el baile. Yo creo que todo eso se invoca como una energía poderosa, y más cuando se es serio, o sea, no tratando de hacerle eso, ni sacar morbo, ni mucho menos, sino más bien rescatar eso. Se da una atmósfera bastante particular y potente. Y colaborativa, era de verdad, para mí este proceso fue bien colaborativo, todo el mundo puso de lo que tenía en ese momento para que la película saliera y saliera bien. Claro, y el clima, la película supuestamente, según el guión, era en un clima o en un espacio árido, mucha sequía, mucho de todo, y hubo que cambiar todo porque llovió. Casi todos los días. Mucho lodo. Mucho lodo. Entonces, eso complicó porque eran vestuarios. Es una película independiente donde no hay 3 vestuarios de uno, que sé yo cuántos calzados. Había que lavarlo todos los días. Había que lavarlo todos los días, y los calzados, en este caso, que eran estas chancletas que venden de cuero, cuando se mojan, se ponen muy duras o se ponen elásticas. Entonces no había más chancletas. O sea, había veces que uno tenía que, al final, al que le servían, o si no, descalzo, porque no había más. Entonces, pero ya uno estaba que si era, o sea, levitando la íbamos a hacer, porque ya estábamos como, éramos los personajes, yo creo. Yo recuerdo una escena donde yo tenía que correr mucho y la repetimos 4 o 5 veces, y de verdad tenía que correr como 500 metros cada vez, subiendo y bajando una cuesta. Y en una yo dije, en esta yo me voy de casa, porque ya los zapatos me tenían con un callo. Loca. Y la de continuidad vino, no, tienes que ponerte los zapatos. Pero de verdad fue, como dice Vicente, nosotros estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que el producto fuera el mejor posible. Y la convivencia con la comunidad, eso también fue hermoso. O sea, todo el mundo puso como al servicio de que se contara la historia de Liborio. Había como un espíritu de dar, de colaborar, de entrega del equipo que fuimos a hacer la película. Y del equipo, bueno, se convirtió en parte del equipo mucho porque participaron en la película, gente, seguidores o gente del pueblo que trabajaron en la película, ya sea como extra, ya sea con personajes, ya sea en la como parte músico, o sea, había de todo, y eso también fue enriquecedor para nosotros, porque de eso uno se contamina, ¿no? de toda esa vivencia, de todo ese... experiencia de vida. De todo. Entonces uno se encuentra ahí con personajes como Gracio, que también uno de los seguidores de Liborio, a mí me impactó muchísimo. Un día estoy hablando con él, si él conoció a Liborio y tal, porque es un señor ya de los más adultos. Él no lo llegó a conocer, pero sí cuentan de primera mano, tal vez de sus abuelos, de sus padres, que sí lo conocieron, y es donde se va replicando. Y de repente Gracio se le montó Liborio al frente de mí. Entonces fue muy impactante, y yo astutamente, en vez de asustarme, porque dije, bueno, no, espérate, este es el momento de yo ver, porque fue en la primera semana, de yo ver y sacar elementos de ese momento, o sea, del momentum, y me quedé observando, o sea, esa mirada así penetrante. Solamente lloraba de un solo ojo, no lo logré, pero porque pero sí la mirada sí que era como muy fuerte. El asunto de Liborio también tenía algo que de hacerlas limpias, con hojas, con el agua, con la música, el ron. Entonces él lo veía, y fue como muy revelador eso, porque él me estaba hablando del personaje y empezó a coger hojas de los árboles que habían ahí,
y fue también como un momento que No, recuerdo con mucha y tú potencia. integraste algunos elementos de lo que pasó en ese momento, como el sonido, que bueno, cuando vean la película lo van a ver. ¿Te acuerdas? No, y Vicente entonces en una, estábamos rodando y viene y me agarra y me hace, y yo digo, ¿y qué es esto? ¿Y ahora de dónde sacó Vicente esto? Pero era como que se iba dando todo sobre la marcha, muchas cosas surgieron, también un poco de improvisación. Sí, esa parte documental de la Sí, película, sí. que hay todo. El director hay muy un abierto guión, a las propuestas hay un también. guión, hay de todo, pero era un asunto, una toma 360, que todo se veía, todo era. Entonces tú tenías que vivir de verdad El momento. el momento. Entonces, en esos momentos no todo estaba totalmente marcado, sino uno ya, por eso trabajo mucho el personaje, ya cuando uno lo es mucho más fácil. El director ya vio que podía hacer eso, porque no con todos los actores se puede hacer eso. No, claro. Hay que marcarlo. Entonces, creo que esa fue una de las luces de nuestro trabajo. Bueno, hay mucho, Sí. Y no paramos. Hola, mi nombre es Fernando Santos, productor de la película Liborio. La anécdota que primero me llega en cuanto a la película fue un viaje que hicimos, el director, un amigo y yo, por el Parque José del Carmen Ramírez, un año antes del rodaje de Liborio. Nosotros estuvimos 7 días por todas esas lomas, durmiendo en toda esa loma del parque, y al final compartiendo con los guías, que era un señor que se llama Rafael y su papá Enrique, que son liboristas, y viendo todas las anécdotas que ellos nos contaban, todos los lugares a que todavía existen que pasó Liborio y estuvo Liborio, un tipo que dejó esta tierra hace más de 100 años. Toda esa experiencia fue sumamente enriquecedora, y de alguna manera, aunque visualmente uno no la ve en la película, pero en espíritu está en la película. Y todo el rodaje de la película, el equipo fue sintiendo como esos espacios, ese liborismo, toda esa creencia de los fieles seguidores de Liborio lo fueron captando, y al final todo el equipo, al igual que yo, terminamos siendo liboristas. Espero que puedan ver la película tanto en el festival o en su estreno en los cines. Muchas gracias. Hola, soy Ramón Emilio Candelario, interpreto al señor José Popa, lugarteniente de Papá Liborio. Mi nombre es Fidia Peralta, interpreto a Altagracia. Bueno, hija llegada de la comuna de Liborio. ¿Qué anécdotas recuerda usted de esos días de rodaje allá en las lomas de San Juan de la Maguana? Ok, tú me estás entrevistando ahora mismo. Bueno, entre hacer pipí en el monte, eso me llegó muchísimo a mí, porque yo vengo de allá de San Juan, entonces allá hacíamos pipí a veces en el patio. Y eso fue muy lindo recordar esas anécdotas. Rodando en esas lomas ahí había que resolver de cualquier manera, pero... Exactamente. Al final fue una experiencia maravillosa, la pasamos de maravilla. Aquí Fidia tuvo la dicha de conocerme y eso. Exactamente, y tuve la dicha también de tener este hombre detrás de mí todo el tiempo en la película, y cuando terminábamos el rodaje. Bueno, dentro de las lindas experiencias fue todo el equipo de producción, fue nuestro director, de esa forma así tan amable, tan chula de explicar las cosas, ¿verdad? Es una familia después de eso, o sea, un crew de seres humanos maravillosos, Fernando maravilloso, el director maravilloso, Liborio maravilloso. Todos Fidia somos maravillosos, sí. Maravilloso, o sea, una película maravillosa. Y lo más chulo de la película fue, o sea, donde yo dije, conchole, esto se va a dar bien, fue cuando cuando nuestro director nos preparó a nosotros antes de llevarnos para allá. Ya cuando, ¿te acuerdas del ensayo que hicimos? Que se veía, ya en el ensayo, se veía la energía. Se veía la energía, los personajes, o sea, yo no sabía primero que tú eras Popa,
pero ya por el personaje, ya yo dije, este tiene que ser Popa, este tiene que ser No, Popa. fue muy chulo porque ahí fue cuando Nino dijo, esto es una película líquida. O sea, yo hasta crucé la pierna así cuando ese hombre me tiró ese texto. Cuando te dijo que era líquida. Sí, sí, es un texto poético. Es un director que funde, nosotros tenemos en pocas palabras. Si no, pregúntale a Liborio, que aquí está detrás de cámara. Sí, Es el bueno. director de nosotros funde. Y hablando de Liborio, que para mí también fue una experiencia, ¿cómo es que se dice? Para no seguir diciendo chulo ante las cámaras. Una experiencia Gratificante estar del lado de Vicente. Religiosa también. Mira, y religiosa. Bueno, sí, Como también. liborista durante todo ese tiempo. Sí. Bueno, todavía, ya yo me quedé con Liborio, ya yo soy liborita ya hasta la tambora. Al principio yo no sabía mucho de Liborio, pero la película me llevó a conocer el personaje y aparte también a conectarme con mi pueblo de San Juan de la Maguana, donde yo tenía muchísimo tiempo que no había ido por ahí. Ya tú sabes. Tú eres una diosa allá en San Juan, o sea, a mí me trataron como la gente porque yo era amigo de Phil. Es mentira, realmente a mí, mentira. A mí me trataron como la gente porque yo era amiga de este señor, porque ya este señor viene con un recua de película. ¿Cuál, señor? Carpintero. Hay una cuarta por ahí, pero de todas maneras cada experiencia siempre es gratificante, utilizando la palabra tuya. Sí. Yo con el señor Popa exploré muchísimo sobre nuestra mágico-religiosidad popular. El hecho de que estemos trabajando con cada uno de los personajes, viendo a Liborio desde nuestro punto de vista, es la primera vez que trabajo en una producción de esta manera. Y bueno, ¿quién es Popa? José Popa es el lugarteniente de Papá Liborio, un tigre delincuente, alcohólico que se reforma luego de conocer a Papá Liborio, luego de un buen escarmiento que él le dio, o sea, una pela. Ustedes tienen que darse esa pela. Y ahí de repente se transforma. Entonces Popa representa la fuerza, como deidad llegaría siendo Papa Candelo, como kriptonita tiene el romo, que ahí es que él chipea, pero después de ahí es un buen discípulo. Bueno, enamorado de Tata también. Enamorado de Tata, sí, brechando a Tata, no puedo contar todo. No cuente todo. No, pero bueno, Altagracia es un personaje, bueno, a mí me encantó el personaje desde que me dijeron que yo iba a castear para el personaje, que lo gané. El personaje, digo lo gané porque había muchísimas, ahí había muchísimas actrices excelentes. Y bueno, cuando yo me enteré de que yo iba a estar en la película, yo me iba para Perú. Bueno, estaba llegando a Perú cuando salgo del avión y veo Una actriz internacional. Y veo de que, ¡ay, me eligieron! Entonces le digo yo a los productores, bueno, porque yo iba a hacer un secundario en una serie que se llama De Vuelta al Barrio, allá en Perú. Entonces, desde que llego yo, miren, nada más tengo una semana con ustedes porque me acaban de llamar de mi país y me voy para allá. Y yo siento que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, estar con mis compañeros, lo gratificante que fue estar con ustedes, lo amoroso que fueron ustedes y comprensivos también. Yo también tuve mi comprensión con algunos. Sí, sí, ella comprende. Y Altagracia es un personaje de fuerza, me retó mucho, sí, en el caso de que yo tuve que grabar en pelotas una escena, ahí donde Popa me está brechando, pero todo fue, todo fue muy hermoso, de verdad. Liborio es una historia de amor. Aquí vas a poder ver cómo una persona que solamente quería cuidar a su gente y lo hacía desde el amor, sin agresión. Un movimiento mesiánico sin entrar dentro de lo que es la violencia, la sangre. Ese hombre era amor, todo sanjuanero es lo que te puede decir. Tomándote la palabra, me atrevería a hablar por todos de que nos sentimos sumamente contentos por traer a la vida esta historia maravillosa, que es para que nuestro pueblo conozca a sus personajes. Yo les voy a invitar a todos que se den cita al Festival de Cine de Fine Arts. Fine Arts, así, North. Exacto. No, que estoy pitingli. Sí, Estoy pitingli porque todavía estoy en el básico. Cuando salga del básico voy a hacer Speak English. Lo hacemos en inglés. Sí. Pues bueno, gente, se dan cita en el Festival de Cine de Fine. Claro, a partir del 16 de este mes. ¿Cuál es este mes? Septiembre. Exactamente. Les esperamos por allá entonces. Ya ustedes saben. Bye, bye. Bye.